Vamos en este vídeo a resolver una tarea que tiene que ver con las instrucciones condicionales. Esa tarea, o ese ejercicio de ejemplo, se corresponde con este diagrama de flujo que os he puesto aquí, que representaría cómo debe funcionar el programa. Más o menos. Esto lo que quiere decir es que el usuario introducirá una temperatura. Nosotros aquí en el diagrama de flujo lo hemos puesto al valor 0, pero habrá que poner la variable temperatura al valor que el usuario ponga en la caja de texto correspondiente. Seguidamente, la aplicación dirá si la temperatura introducida por el usuario se corresponde con una sensación de frío, de templado o de calor. Si la temperatura introducida es menor de 10, que serían 10 grados centígrados, entonces diríamos que pues sería la temperatura fría. En caso contrario, si la temperatura fuera mayor o igual de 10, tomaría por este camino y tendríamos una segunda comparación, una comprobación de una condición. Si la temperatura es mayor o igual que 10 y menor que 20, entonces sería una temperatura que se correspondería con templado. Y si fuera otro caso, es decir, el otro caso sería mayor o igual que 20, entonces diríamos que la temperatura es cálida. Bien, pues entonces vamos a crear el proyecto en App Inventor, vamos a hacer la interfaz gráfica y luego le aplicamos la programación que responda a este diagrama de flujo. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos el proyecto creado. Podemos, por ejemplo, poner arriba del todo que el usuario introduzca una temperatura. Podemos poner la etiqueta ajustada al contenedor. Podemos poner negrita, tamaño de letra más grande, por ejemplo 25. Podemos poner aquí temperatura. Y ahora podemos decirle que el texto esté centrado, por ejemplo. Y por supuesto, como siempre, podemos jugar con los colores. Por ejemplo, así. Bien, y luego ponemos un campo de texto debajo para leer la temperatura. También al ancho. Podemos decirle que solamente se introduzcan números. Y podemos decirle que el texto esté centrado. Incluso el texto le podemos poner un color, por ejemplo. Y un tamaño también grande, incluso en negrita. Bien. Y debajo de eso podemos colocar una etiqueta grande. Aquí. La vamos a poner ajustada al contenedor de alto y también de ancho, muy grande. Vamos a ponerle el texto centrado. El texto se lo quitamos. Y luego le vamos a poner el color. Aquí, intro. Vamos a poner el color en función de si es frío, templado o cálido. ¿Vale? Frío, templado o calor. Cálido o calor, da igual. Bien, entonces pondremos, por ejemplo, un azul para frío, pondremos un amarillo o naranja para templado y un rojo para calor. Y también podremos poner un texto en medio que diga frío, templado, calor. Simplemente eso, así de fácil. Bien, podemos, por ejemplo, poner también el texto bastante grande, a 25, igual que los demás. Y en negrita, por ejemplo. Vale, pues esa sería la interfaz gráfica, sencilla. Esto podríamos siempre jugar, ponerlo más grande y la etiqueta de abajo más chica, eso es lo de menos. Bien, vamos a hacer el código de programación. Vámonos a bloque. Como vamos a manejar un dato,
necesitamos un dato que es el que va a proporcionar el usuario a través de la caja de texto, pues necesitamos una variable para manejar ese dato, que ese dato es temperatura. Entonces creamos la variable, la vamos a inicializar a 0 inicialmente, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fijaos que aquí tenemos una etiqueta, tenemos una caja de texto y después otra etiqueta. Pero sería conveniente tener un botón aquí en medio. En cuanto que pulsemos el botón, entonces ejecutamos las acciones y decidimos si hace frío, si hace calor o está templado. Entonces, aquí vamos a poner un botón en medio, ahí. Le ponemos también ancho ajustado al contenedor. Le podemos poner en el texto comprobar, el texto al centro, negrita por ejemplo, también 25, y podemos poner color de fondo en rojo y color del texto blanco, podría ser, por ejemplo, o color de fondo podemos buscar otro color, por ejemplo amarillo, color del texto en negro, por ejemplo. Da igual, esos son colores y es jugar con ellos. Bien, entonces, ¿cuándo tenemos nosotros que realizar las acciones? Pues cuando el usuario introduzca aquí un valor numérico y le dé al botón comprobar, es cuando hacemos todo. Entonces, elegimos el botón, le decimos cuando haga clic en el botón, en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que coger y poner en temperatura, tenemos que poner lo que haya en la caja de texto donde el usuario escribe. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues campo de texto, texto es el contenido de esa caja. Lo que hay ahí lo asignamos a la variable. Ya lo tenemos aquí en la variable temperatura. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Pues ahora tenemos que utilizar una instrucción de control. La instrucción de control sí. Y decimos, justamente después de eso, tenemos que poner la condición, la sentencia de control sí, y ahora tenemos que poner aquí la condición. ¿Cuál es la primera condición? Pues la que tenemos en el diagrama de flujo. Si A menor que 10, en este caso yo no he cambiado la A, pero sabéis que lo que quería decir aquí es temperatura. ¿Vale? Temperatura menor que 10. Voy a ponerlo como temp. Ahí. Si temp es menor que 10, entonces, si eso es verdad, tendremos que poner frío. Entonces, pues esa es la condición. ¿Cómo hacemos eso? Pues en matemáticas tenemos las condiciones. Tenemos aquí una instrucción para poner comparaciones. Aquí le ponemos menor. Y ahora hemos dicho si temperatura es menor que 10, ¿vale? En ese caso, si eso es verdad, hará la acción que pongamos aquí. Hemos dicho que tenemos que controlar todo lo que tiene que ver con la acción de frío. En ese caso nosotros lo que tendremos que hacer es poner en esta etiqueta la palabra frío. Para empezar eso. Entonces esa etiqueta es la etiqueta 2. Esta de aquí es etiqueta 2. Esta de aquí arriba es etiqueta 1. Pues esta etiqueta 2, ya sabéis que esto se le puede cambiar los nombres para que sea más significativo. Etiqueta 2, la cogemos y decimos poner etiqueta 2 texto. En el texto de esa etiqueta 2, ahí en medio, ahí vamos a poner ¿qué texto? Pues elegimos la categoría texto, ahí ponemos la palabra frío.
Vale. Ahora, más cosas. ¿Queremos poner solamente la palabra frío o queremos poner también, por ejemplo, el color azul? Pues si queremos hacer las dos cosas, lo que tendríamos que hacer es, fijaos, si yo selecciono aquí la etiqueta, el color de fondo se pone con esta propiedad, color de fondo. Entonces, lo mismo que lo puedo hacer aquí de forma gráfica, lo puedo hacer con código. Yo puedo decirle a la etiqueta 2, puedo buscar aquí el poner color de fondo, aquí lo tenéis, poner color de fondo, yo lo engancho justamente debajo, ahora cuando le pongo aquí algo, si no es que no me deja, sale aquí el circulito este en rojo, poner color de fondo y ahora tenemos que ponerle un color. Fijaos que aquí tenemos una categoría de colores, esto no lo hemos visto hasta ahora, pero esto es muy intuitivo. Le damos aquí a colores y me aparecen una serie de colores de ejemplo. Pues podemos utilizar, por ejemplo, este azul, clarito. Le ponemos ahí ese color. Y ahora lo enganchamos aquí debajo. Entonces, cuando esta condición se cumpla, sea verdadero, va a escribir el texto frío en la etiqueta y lo va a poner de color azul, claro. Bien, ya tenemos ese caso contemplado. De hecho, lo podemos hasta probar. Bien, entonces, cogemos, vamos a abrir Web Inventor. Vamos a probarlo. Bien, ya lo ha cargado. Bueno, fijaos que aquí se nos queda pista para campo de texto, eso lo tenemos que quitar ahora que se queda muy feo. Si le ponemos aquí un valor, por ejemplo, de 6 grados, y le damos a comprobar, ¿veis? Me pone aquí debajo el color azul claro, que hemos dicho, y además el texto frío. Obviamente, si en lugar de 6 le ponemos 39, que es bastante calor, y le damos a comprobar, no ocurre nada. Sigue manteniendo ahí el frío porque no ha cambiado lo que ya había. Pero si lo hubiéramos dado de primera, no hubiera puesto nada, porque esa condición no está contemplada en el código todavía. Bien. Bueno, vamos a modificar lo primero la pista de la caja de texto. La quitamos. Y ahora, en el código, vamos a seguir añadiendo más condiciones. Fijaos que aquí tenemos más. Aquí en lugar de A, esto sería T de temperatura. T de temperatura. Este, por ejemplo, T. Esta es T también, para que todo sea similar. Bien, tenemos que añadir esta condición. ¿Pero cuándo? Cuando no se cumple la primera. Entonces, se cumple aquí, pero no tenemos aquí un si no. No tenemos una condición en la que no se cumple, porque de primeras cogimos esta. Cogimos esta de aquí. Si hubiéramos cogido esta, sí que la tendríamos. Pero como cogimos la primera, pues no la tenemos. Pero no pasa nada, porque la podemos crear. Podemos decir, pincho en la rueda y le añado lo que yo quiera. Entonces, como tengo que comprobar una condición más, yo esta la arrastro aquí. ¿Veis? Y se pone, se alarga la instrucción. Entonces, si se cumple esta, hago esto. Si no, si se cumple la otra, hago esto. Y ahora tendremos que ver cuál es la otra condición. Pues la que teníamos en el diagrama de flujo. Esta de aquí. Que t sea mayor o igual que 10 y t sea menor que 20. Es una condición compuesta. Y fijaos que es una condición compuesta con i. Con i. Entonces tenemos que utilizar la lógica. Tenemos que traer aquí la instrucción compuesta y añadir una delante y otra detrás. ¿Cuál es la delante? Pues en matemáticas cogimos este de aquí y ahora tenemos t mayor o igual que 10. Pues entonces, mayor o igual, aquí ponemos un 10
y aquí ponemos T. Y la otra condición es muy similar. Yo voy a duplicar todo esto, que ya lo tengo puesto, y la condición dice que T, temperatura, sea menor que 20. Entonces, temperatura, le cambio esto, menor, y le pongo aquí el 20. Y ya la tengo hecha. Toda la condición. Tienen que darse las dos cosas. Que sea mayor o igual que 10 y además que sea menor de 20. Si se cumple eso, entonces tenemos que tirar por aquí, por esta parte, y tenemos que gestionar lo que vamos a hacer cuando está templado. Pues vamos a hacer unas cosas muy parecidas a estas. Tenemos que poner en la etiqueta, pondremos templado y además pondremos otro color. Por ejemplo, podemos decirle un color así templadillo, ese por ejemplo. Bien, y me queda un último caso por contemplar, que es este lado de aquí, el lado del calor. Es cuando esta condición no se cumple. Entonces, aquí, pues nos ha pasado lo mismo que antes, nos falta una condición más. Pues si le damos la rueda, ya ponemos con el si no, ponemos la última condición. Si se cumple la primera, hacemos esto. Si no, si se cumple la segunda, hacemos esto. Y si no, ya es la que nos queda. No hay más condiciones. Entonces directamente ponemos las acciones. Pondríamos calor y pondríamos un rojo intenso, por ejemplo. Aquí lo mismo tenemos que tener cuidado porque si el rojo es muy oscuro, el texto no se ve bien y tendríamos que poner también el color del texto, además del color del fondo. Eso también se puede tocar. Bueno, pues podemos probarlo. Ya sabéis que la aplicación se actualiza automáticamente, así que no hace falta recargarla. Si yo pongo ahí 6, le doy a comprobar, me sale frío. Si pongo 13, me sale templado. Si pongo 29, me sale calor. ¿Vale? La aplicación funciona correctamente. La posibilidad de mejorarla gráficamente cambiando colores de texto y todo eso. Pero por lo demás, pues funciona bastante bien. Os he puesto una tarea, la tarea 4.5, que consiste en realidad son 2 ejercicios, con lo cual vais a tener que crear 2 aplicaciones. Y luego cuando vayáis a entregarla, os deja entregar 2 ficheros. Tenéis que entregar un fichero por cada aplicación que habéis hecho. El primer ejercicio consiste en realizar una aplicación donde el usuario mete su peso y su altura y entonces la aplicación te dice si tiene infrapeso o si tiene sobrepeso. Es decir, te calcula el índice de masa corporal según esta fórmula y te lo compara con unos valores que tenéis en esta tabla y entonces si el valor que sale es menor de 18,5 te dice que tiene infrapeso. Si fuera entre 18,5 y 24,99 sería normal. Si fuera, por ejemplo, mayor o igual de 30, pues sería obeso. Entonces tenéis que hacer una cosa parecida a lo que hemos hecho antes con las temperaturas, solamente que aquí son 4 casos. Aunque yo he puesto esta tabla completa, lo que el ejercicio pide es solamente distinguir entre los 4 casos que están en azul. Infrapeso, normal, sobrepeso y obeso. Aquí tenéis un ejemplo de cálculo, cómo debería quedarse la interfaz gráfica, que yo digo aquí exactamente cómo hacerlo todo. Para diseñar la interfaz no tenéis por qué seguirlo, podéis hacerlo vosotros a vuestra manera, solamente que el usuario tiene que tener 2 cajas, una para introducir altura y otra peso y un botón. Y luego un sitio donde diga si tiene infrapeso, normal, sobrepeso o algo así. Bien, y el segundo ejercicio, pues es una aplicación que se va haciendo poco a poco y yo hago parte de ella, la hago yo. Os doy aquí el código para que lo implementéis. La aplicación consiste en adivinar un número. El usuario introduce un número
y entonces la aplicación te va diciendo si ese número es mayor o menor que uno que tienes que adivinar. La aplicación cuando empieza genera de forma aleatoria un número y ese es el que tenemos que adivinar. Aquí yo pongo el código de cómo funciona eso. Aquí veis, cuando la pantalla empieza, generamos un número que tenemos que adivinar, que lo hemos llamado n. Entonces el usuario tiene que ir metiendo números. Imaginaos que ha salido el 33. El usuario mete el 50, entonces la aplicación le dice, es menor. El usuario mete el 10, pues la aplicación le dirá, es mayor. Así hasta que se acierte el número. Yo aquí, de hecho, os doy el código implementado. Lo que quiero es que lo implementéis y veáis que funciona. Y luego voy pidiendo una serie de mejoras para hacerla más potente, para que la aplicación sea mejor. Entonces, os pido 5 mejoras de esa aplicación. La mejora 1 también os las doy yo implementadas. La mejora 1 es que para que nosotros sepamos el número que tenemos que adivinar y comprobar que la aplicación está funcionando correctamente, lo ideal es tener un notificador que me diga a mí qué número ha salido, para yo saber si estoy haciendo bien la suposición del número y lo voy a acertar o no. El notificador me lo dice y se pierde, y luego yo hago las pruebas. Esa es la primera mejora y la tenéis aquí implementada. Y luego os propongo 4 mejoras más, ¿vale? Que ya no las doy yo. Ya tenéis vosotros que pensar en cómo hacer eso. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, me la hacéis y lo intentamos resolver.